La primera charla en el canal no podía ser con alguien diferente. Ahora lo vais a ver, pero era de cajón que tenía que ser él. ¿Qué tal? Pues, oye, yo estoy expectante por ver cómo va a quedar esta charla tan especial. Se trata de mi hermano Juan, ya sabéis, ¿no? Algunos, ¿no? Que incluso habéis pedido este vídeo, ¿no? Que es un médico, bueno, pues que ha cambiado, ¿no? O ha ayudado a cambiar la perspectiva, ¿no? De los pacientes, ¿no? Que tienen problemas de espalda, que tienen hernias, que tienen, bueno, pues ahora nos contará, ¿no? Con detalle cómo la vida de estos pacientes puede cambiar completamente, ¿no? Con una técnica en la que está participando y que está desarrollando y que es una auténtica maravilla, ¿no? En ese aspecto dejaremos, por supuesto, datos de contacto en la descripción, en comentarios, para, bueno, pues para los interesados, ¿no? Posibles interesados. Va a ser una charla especial porque es mi hermano, bueno, pues lógicamente alguien a quien admiro y creo que era el que tenía que empezar. Le voy a saludar ya mismo. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación, ¿eh? Nah, es así, ¿no? Lo sabes que estamos en la familia todos muy orgullosos de la trayectoria que estás llevando, ¿no? Porque además no todo fue tan fácil, no todo fue un camino de rosas y eso, bueno, pues le da más mérito y sobre todo estás haciendo cosas que pues están ayudando a mucha gente, ¿no? Después pondremos algún ejemplo, ¿no? O nos podrás contar algún ejemplo sin dar datos personales, por supuesto, de los pacientes, de cómo, bueno, pues has conseguido, ¿no? Cambiar vidas, ¿no? Cambiar vidas de gente que desgraciadamente estaba pasándolo muy mal y le cambió la vida después de pasar por tu quirófano. Pero como este es un canal un poco, sí, es un canal muy personal, ¿no? Y que también trato, ¿no? De atender a valores, ¿no? Que inspiran a las personas, ¿no? Que hacen cosas especiales. Quería empezar por el principio, ¿no? Porque claro, yo soy tu hermano mayor, nos llevamos 2 años y yo estaba en casa, ¿eh? Cuando en el colegio no todo era tan fácil, las notas al principio costaban un poco más y tenías tus dificultades, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, que parecía que podías llegar a convertirte en un estudiante mediocre, ¿no? Cuéntanos un poco esa primera etapa, ¿no? En La Coruña. Bueno, hasta donde yo recuerdo, cuando estás en el colegio, digamos bueno, que no todo fue un camino de rosas, como tú bien dices. La madurez llega cuando tiene que llegar, ¿no? Y yo no fui un estudiante modelo en mis primeros años de colegio, digamos, hasta llegar al bachillerato. ¿Qué ocurre? Que ahí pues se transforma algo en mí, quizás, ¿no? Tuve un cambio de mentalidad o me llegó pues una fase de la madurez motivada pues en parte por el descubrimiento de una vocación. Para mí, yo siempre había tenido mucho contacto con el mundo de la medicina, pero basado en temas de animales, con la veterinaria, con temas así. Y un día pues me planteé que en lugar de, pues eso, de enfocarlo con el mundo animal, que por qué no me lo plantearía pues en ayudar a las personas y estudiar medicina. ¿Qué pasa? Que tuve que transformarme, tuve que tener un cambio de mentalidad, madurar, con prisa, digamos, y plantearme el esforzarme, ¿no? El motivarme para sacar mejores notas. Y bueno, esa motivación me ayudó mucho a transformarme en ese sentido y bueno, y tuve un expediente académico aceptablemente bueno como para poder entrar en la carrera de medicina y empezar este periplo, ¿no? Que me ha llevado a día de hoy, pues eso, a estar muy satisfecho con la profesión que puedo desarrollar, ¿no? Hoy en día. Claro, fíjate, ¿no? Yo publicaba un vídeo hace poco sobre la vocación, ¿no? Lo importante, ¿no? Para quien la tiene de encontrarla, ¿no? Y de focalizarse en ella. Em, claro, a ti no te gustaban todas las asignaturas. Mm. Había unas que se te dan mejor que otras, ¿no? Pero de alguna manera esa vocación, ¿no? Esa motivación que nació a partir de la vocación, me imagino que lo que te hizo es, bueno, pues asumir que ibas a tener que pasar, ¿no? Bueno, pues por un cambio de mentalidad, por esforzarte en aquello que tampoco te gustaba, ¿no? Que es un enfoque de educación que evidentemente ya se podrá debatir en otros vídeos, ¿no? De por qué tenemos, ¿no? Que empeñarnos en que los niños sepan absolutamente de todo, ¿no? Y no de Mm. aquello, ¿no? Que para lo que claramente van marcados, ¿no? Que se van a dedicar.
me imagino que ese cambio de mentalidad, pues eso, llegó con el descubrimiento, ¿no? De esa vocación y de decir, oye, medicina solo entran los buenos estudiantes, yo tengo que conseguir, ¿no? En estos últimos años de colegio convertirme en uno de ellos. Claro, sí, yo me puse, a ver, bueno, tú lo sabes, era un niño no hiperactivo, pero muy activo. Me encantaba el deporte y me gustaba poco estudiar, ¿no? O sea, el estar sentado 3 horas me costaba mucho. Y como bien dices, tuve que cambiar un poco de mentalidad, salir de mi zona de confort, digamos, y plantearme el ser un estudiante modelo en ese sentido para poder alcanzar el entrar en la carrera, ¿no? Que al final era el objetivo último, ¿no? En esa época. Y luego, pues, empezar la carrera y continuar con ello, ¿no? Pero ya era otra fase diferente, pero sin alcanzar el poder entrar en la universidad, pues era imposible alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces me tuve que poner a ello, claro. Claro. Y claro, la carrera de medicina es muy dura, son, si no me equivoco, 6 años, salvo que eso haya cambiado, o eran 6 años en Sí, tu época, son eso 6 años, seguro. sí, sí, sí. Es una carrera, bueno, pues, aparte, ¿no?, de que yo creo que requiere un mínimo de inteligencia, lógicamente, también lo que requiere, desde luego, es muchísimo estudio, mucha dedicación. Em, no fue fácil tampoco, Juan, porque a pesar de que tú tenías el convencimiento de que, bueno, pues de que eso era lo tuyo, también hubo momentos de dificultades. No sé si nos puedes contar algún detalle, ¿no? De Sí, momentos a incluso ver, de duda, incluso de sí, duda que pudiste tener. la carrera de medicina, como bien dices, no requiere el que seas una persona brillante, sino una persona trabajadora, metódica y con vocación. ¿Y por qué? Porque los primeros años, son 6 años, los primeros 3 años se basa en ciencias básicas. Es decir, no se estudia ni se toca ningún paciente. No se Claro. trata ningún aspecto clínico. Se trata de ciencias básicas como física, bioestadística, fisiología, ¿no? Son materias muy pesadas de estudio, de entendimiento y que te alejan mucho de lo que realmente es la vocación real médica. Pero bueno, es una fase de 3 años que tienes que atravesar y que la tienes que atravesar de los 18 a los 21 años y que, bueno, pues dependiendo del grado de vocación que tengas o eso, o de lo claro que tengas las cosas, pues puedes atravesar algún momento de crisis. Yo a los 3 años, pues atravesé ese momento de crisis, de dudas, ¿no? Porque venía acarreando, pues, 2 años de estudio muy intenso, sacrificando cosas, como todos tenemos que hacer bueno, para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Y digamos que llegó un momento de saturación que requirió pues, el meditar, el pensar realmente si lo que estaba haciendo era lo que quería. Y con el apoyo de mi familia, con el apoyo bueno, de mis hermanos, de mis padres, que siempre te ayudan a ubicarte un poco, conseguí encontrar de nuevo esa motivación, ¿no? Y luego ya sí que fue, a partir de esos 3 años, sí que fue un camino mucho más fácil, la verdad. Sí, yo lo recuerdo que realmente el punto de inflexión fue tomar la decisión de apuesto por esto, aunque lo estoy pasando mal, aunque bueno, también teníamos circunstancias, ¿no? Personales que ya algún día a lo mejor Mm, contaremos que tampoco ayudaban, ¿no? mm, A que pudieses poner el foco solo, ¿no? En lo que es la carrera de medicina, que ya era suficientemente dura de por sí. Pero, pero bueno, es verdad, terminas la carrera, eliges traumatología, te vuelves a La Coruña porque, bueno, estudiaste en Madrid y, y bueno, cuéntanos esos primeros pasos que tienes que dar, bueno, los primeros años de residencia, creo que se llaman, ¿no? En traumatología, mm, donde me imagino que empiezas a ver las cosas que a ti te gustan, ¿no? Y también lo que, mm. a lo mejor cosas que no te gustan tanto, pero ya estás ahí, ¿no? Estás en marcha, digamos. Claro, bueno, yo estudié la carrera en Madrid y entonces pues siempre tenía la cosa de que en algún momento volvería pues a nuestra tierra, ¿no? A Galicia, Ujú. pues porque la vida es algo más sencilla, digamos, y demás. Pero bueno, al acabar la carrera hice el MIR, el examen, la oposición que todos los médicos tenemos que hacer para acceder a la especialidad y finalmente, pues nada, escogí la especialidad de traumatología en La Coruña y demás, ¿no?
Y bueno, fueron 5 años. Ya sabéis que cuando acabamos la carrera de medicina necesitamos especializarnos en algo en concreto, ¿no? A eso se le llama la formación especialidad vía MIR, y tienes que hacer pues 5 años de formación en los cuales estás trabajando, pero estás en periodo de formación también, para alcanzar luego el título de especialista, ¿no? Y eso lo hice en el CHOAC, en el Hospital Público de La Coruña. Y bueno, fueron años que me enseñaron mucho y a conocer también mis límites, digamos, y a Eso es superarlos. importante. Sí. A experimentar lo que da de sí el cuerpo humano, desde luego, en cuanto a cansancio, capacidad de concentración, eh, enfrentarte a situaciones de estrés importantes. Al final es un hospital de referencia que cubre 550.000 personas, ¿no? Y llega todo tipo de patología y todo tipo de situaciones, ¿no? Que te enfrentan a una realidad que tienes que ir digiriendo, y al final, pues eso, tienes 24 años, 25 años y te toca vivir cosas pues que a todos los médicos, no solo a mí, por supuesto, nos ha tocado vivir, y que, bueno, te van haciendo crecer como persona y también, bueno, madurar y relativizar, tener una perspectiva diferente sobre ciertas cosas. Y sobre todo eso, lo que decía, relativizar, ¿no? Darle importancia a lo que realmente lo tiene. La salud tiene muchísima importancia, y te genera una sensación de responsabilidad de querer hacer las cosas lo mejor posible, porque de tus actuaciones depende luego la vida de las personas, ¿no? Y cuanto mejor lo hagas, más fácil le vas a hacer la vida a tus pacientes, a las personas, ¿no? Y eso también es un chute de energía, digamos. Sí, eso desde luego, ¿no? Terminas esos 5 años y en lugar de quedarte en ese hospital, ¿no? Cambias. Cuéntanos un Mm, poco cómo fue ese proceso de cambio claro. y esos inicios, ¿no? Esos inicios en, bueno, pues en el nuevo hospital. Sí, a ver, cuando acabamos la residencia, podemos quedarnos en el hospital el que nos hemos formado, o podemos buscar otras opciones, ir a otro hospital público, desarrollarte la sanidad privada, lo que consideres, ¿no? Entonces, eh, igual que en mis primeros años de formación, pues dudas más, no sabes un poco hacia dónde te quieres dirigir. Yo, mi último año de formación, tenía muy claro que quería un poco ser dueño de mi destino, y marcar yo el ritmo que quería seguir para crecer, ¿no? Y entonces consideré que el mejor sitio era en el Hospital San Rafael. El Hospital San Rafael es un centro pequeño, mediano, de carácter privado, que hay al lado de este complejo donde me formé, del CHOAC, ¿no? Y ahí pues encontré pues a un compañero, ahora mismo amigo, y el que era mi jefe, Juan Castro, ¿no? Y tenía un equipo de traumatólogos, y me uní a ellos para poderme desarrollar ahí y poder crecer. Me inspiró mucha confianza, tuve mucha suerte porque siempre intentó ver la parte positiva y potenciarme con esas inquietudes que tenía de incorporar nuevas técnicas y crecimiento profesional. Y ahí empecé, ¿no? Y creo que fue una decisión arriesgada, por un lado, ¿no? Porque tenía cierta posibilidad de poderme quedar en donde me había formado, tener una vida cómoda, ¿no? Mi horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sin grandes preocupaciones, pero elegí complicarme un poquito la vida por apostar y poder tener esa posibilidad de crecer, ¿no? Sin encontrarme con un techo, digamos. Lo de complicarnos la vida es algo bastante común, ¿no? Que tenemos que valorar, ¿no? Porque es verdad, que casi siempre tomamos el camino más complicado, pero es así. Y estamos llegando a ese punto de inflexión, ¿no? Bueno, tú ya habías experimentado un cambio de mentalidad total, habías pasado por dificultades, pero bueno, pues las habías sabido llevar con madurez. Pero claro, entras efectivamente, ¿no? En el San Rafael, te encuentras un equipo, bueno, pues que te va dejando, ¿no? Cierto campo de actuación cada vez más, pero tú podías haberte quedado en el estatus en el que estabas, me imagino, trabajando mucho como trabajabas, siendo un gran traumatólogo, pero algo hizo que no, que empezases, digamos, a investigar, ¿no? Un problema que detectaste, ¿no? Que había en cuanto a los pacientes a que nos vas a contar,
y que podía tener una mejor solución, ¿no? Encontraste esa libertad que te dieron en el servicio, por supuesto, pero cuéntanos cómo fue ese proceso de aprender o investigar esa nueva técnica que ahora nos vas a explicar y que le está cambiando la vida a tanta gente, ¿no? Que pasa por tu quirófano. Pues sí, a ver, como dices, hay diferentes perfiles de profesionales, de médicos, como todas las profesiones, ¿no? Y yo siempre he sido muy inquieto, ¿no? A mí no me ha bastado con conformarme con lo que hago, sino que lo que quiero es tener la sensación de que doy lo mejor a mis pacientes, ¿no? Y porque al mismo tiempo, egoístamente, me genera un sentido de satisfacción. O sea, a mí me encanta cuando hago un tratamiento a un paciente y él me refiere que ha mejorado, que le ha mejorado su vida, ¿no? Entonces, eso unido a la ambición que uno tiene profesionalmente, de querer crecer y demás, pues identifiqué en su momento que la cirugía de columna, yo me empecé a formar en la cirugía de columna, en el tratamiento de la patología del raquis y demás, e identifiqué que había mucha patología de columna, el 80% de los pacientes que veíamos en la consulta o que acudían a las urgencias era por un problema a nivel de la columna lumbar o cervical, y vi que los tratamientos que ofrecíamos seguramente eran, mejorables desde el punto de vista de recuperación o de resultados, ¿no? La cirugía de columna está muy estigmatizada, digamos, es un tema muy, muy delicado, pero ya había mucha gente en España que estaba empezando a incorporar técnicas, como se hizo en su día con la artroscopia de rodilla de la mano del doctor Guillén, ¿no? Que empezaba a aportar pues, técnicas o que estaban empezando a desarrollar técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de ciertas patologías a nivel de la columna que eran las más frecuentes, pues como la hernia discal, la estenosis de canal y cosas así, ¿no? Y entonces, pues empecé a investigar y vi que había pues, un compañero, Ricardo Casal, que es el actual presidente de nuestra sociedad, la SECPEC, y el doctor Manuel González Murillo, que ya eran un poco los que estaban, llevando la voz cantante y habían incorporado la introducción de esta técnica en España ya hace un tiempo, ¿no? Y a través de un curso me puse en contacto con ellos y tuve la posibilidad de ir a un curso a Sevilla, ¿no? En la cual dieron una formación para este tipo de técnica. Y junto con ellos, pues empecé a colaborar más con Manuel González Murillo. Tuve fe ciega en los resultados de esta técnica y hablando con él dije, tenemos que impulsarla como sea, porque vemos que tiene unos resultados impresionantes. ¿En concreto en qué? Vamos a ver, cuando una persona tiene una hernia discal, al final es un problema a nivel de la columna, en el cual el disco pues, se ha roto. El disco es como un almohadillado que tenemos entre vértebra y vértebra, que tiene como una función de estabilización, ¿no? A nivel de ese segmento, pero que cuando se rompe y sale parte del contenido de ese disco hacia afuera, puede desencadenar una compresión sobre algún nervio. Sí. ¿Y esto cómo cursa? Pues con un dolor en la espalda que se irradia a alguna de las piernas, ¿no? Entonces, hasta ese día, en el 99,9% de los hospitales, ¿qué se hacía? Abrir y por vía abierta separar toda la musculatura y sacar esa hernia, pero con un precio muy alto, y es el dañar parte de la articulación de la columna, dañar mucho la musculatura. Por lo tanto, muchos pacientes se recuperaban pues con alguna molestia, pero otros, si tenían una complicación, pues tenían que acabar poniéndose tornillos o reinterviniéndose, ¿no? Entonces, esta técnica lo que pretende y lo que conseguimos con ella es que a través de una cámara muy pequeñita, de 7 milímetros de ancho, hacemos una incisión en la columna y somos capaces de introducirnos en el espacio donde está esa hernia, comprimiendo el nervio, y extraerla a través de una incisión de medio centímetro sin dañar la musculatura, sin dañar la articulación y en 30 minutos más o menos. Bueno, suena así, es así, es como te lo cuento.
Y bueno, además es una técnica muy segura porque actuamos muy cerca del problema con una cámara que tiene una precisión y una resolución súper alta, ¿no? Claro, es que, a ver, yo me conozco la historia, ¿no? Y conozco cuál es la diferencia en cuanto a lo que de verdad le interesa al paciente, porque al paciente se lo hagas de una manera o se lo hagas de otra, realmente lo que le va a interesar es qué grado de recuperación hay, cuánto dura, ¿no? Esa recuperación, cuántos días tiene que estar ingresado en el hospital. Claro, me contabas, ¿no? Las veces que me has explicado esto, que las diferencias son totales. Se acortan los tiempos de recuperación una barbaridad, el grado, digamos, que de que realmente te cures, ¿no? Sin necesitar más cosas, el porcentaje es altísimo, ¿no? Mucho más alto, desde luego, que con las técnicas tradicionales. No te quedas ingresado en el hospital y, y claro, ha sido un cambio de vida para mucha gente, ¿no? Que a lo mejor no se podía operar con la anterior técnica o no era viable o bueno, o era muy probable que se quedasen mal y por lo tanto no se les recomendaba, ¿no? Que se operasen, lo que se les recomendaba o se les pedía es que asumiesen ese dolor de por vida. Y cuéntanos algún caso de, bueno, pues de incluso chavales, ¿no? Que han llegado en silla de ruedas al hospital después de años y años, ¿no? Incluso sin poder caminar, ¿no? O sin poder caminar más de 5 metros y han salido casi, casi corriendo después del hospital, después de pasar por, bueno, por esta operación, ¿no? Que es tan poco invasiva, ¿no? Que es una de las claves que tiene. Claro, el que sea poco invasiva no va en búsqueda de un tema estético. Realmente sí que es verdad que es una incisión muy pequeñita, pero el que sea poco invasiva se traduce en mejores resultados. ¿Por qué? Porque no dañamos la musculatura, no hay pérdida de sangre, no hay infecciones porque abrimos muy poco, ¿no? Y como decías, al ser poco invasiva nos posibilita operar a pacientes que antes no era posible operar. Claro, actualmente nosotros este tipo de intervención lo hacemos sin anestesia general. ¿Eso qué implica? Que gente con problemas cardíacos, gente con problemas de respiratorios, gente con arritmias, gente con demencias muy severas, no pueden ser sometidos seguramente o tienen un alto riesgo de ser sometidos a una anestesia general. Claro, nosotros podemos intervenir a los pacientes con una anestesia de cintura para abajo, que son, en eso sí que es una de las novedades que hemos incorporado desde nuestro servicio, ¿no? El poder hacer una cirugía mayor ambulatoria, es decir, que el paciente se vaya el mismo día para casa, habiéndose sometido a la cirugía con una anestesia de cintura para abajo y con buenos resultados y con riesgo de mínimas complicaciones, ¿no? Y cuando me comentabas algún caso, a mí se me viene, a ver, he tenido muchísimos casos límite, desde personas, pues eso, de 90 años con mucho dolor, que no tienen ningún tipo de demencia y que su única limitación en la vida es que no pueden salir a la calle a caminar porque se les duermen las piernas, tenían que salir a caminar pues a un parque donde hay bancos cada 20 metros para que se vayan sentando cada 20 metros y poder dar un paseo, ¿no? Y son personas que anteriormente se les decía, bueno, tienes 90 años, no te voy a someter a una cirugía de riesgo, pues tus últimos años tienen que ser así, ¿no? A mí me parecía una faena eso. Y, Claro. y esta técnica la hemos desarrollado también para estos pacientes, ¿no? Y los operamos y en el mismo día se van para su casa con una incisión pequeñita, sin haber tenido pérdida de sangre y sin haberse sometido a una anestesia general. Y con muy buenos resultados. Esos pacientes con que consigas que puedan caminar media hora todos los días y que no tengan que estar tomando analgésicos y que no les limite simplemente ese paseo por el parque, pues ya les has mejorado mucho, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, de todas formas, un paciente joven, era un chico que no superaba los 30 años, ¿no? Trabajador con ciertos pesos y demás, que me vino a la consulta y como bien dices, venía que casi no podía caminar. Llevaba año y medio así, le habían visto algún otro cirujano y le decían que, bueno, que su problema tenía difícil solución. Cuando lo fui a explorar, llevaba un pañal. Y yo le pregunté, ¿por qué llevas pañal? No, porque desde hace muchos meses no controlo los esfínteres, ¿no? Y no controlo la capacidad de poder orinar o no. Y me impactó, ¿no? Lo asumido que lo tenía y dije, bueno, hay que buscar una solución. En el caso de este chico, le acabamos interviniendo, tenía una hernia muy, muy, muy importante, ¿no?
y le acabamos interviniendo con ese tipo de anestesia también para controlar. Tenía también un problema en el pie y durante la cirugía, una vez que le sacamos la hernia y lo estamos viendo a través de la cámara, le pedí que moviese los pies, pudo recuperar ya la movilidad de ese pie en el momento que le empecé a sacar la hernia. Y recuerdo Increíble. perfectamente que lo pasamos a la camilla y la sensación que tuvo al empezar a sentir la pierna y la sensación que tuvo ya de que creía que podía empezar a controlar, ya tuvo una primera emoción de lágrimas, lo tengo grabado. Pero es que cuando fui a verle a la hora y media a la habitación, estaba caminando derecho, sonriendo y se me puso a llorar. Y le dije, ¿pero por qué lloras? Y me dijo, es que acabo de ir al servicio y ya soy capaz de orinar y controlar la orina por mí mismo, ¿no? Y bueno, son las cosas que hacen que nuestra profesión merezca la pena. Tiene mucho sacrificio por el camino. Parece que ha sido todo un camino de rosas el encontrar una técnica en la que puedas desarrollar. No, asumes muchos riesgos, asumes muchas responsabilidades, asumes mucho tiempo de inversión en viajes, en conocer a las personas indicadas que te ayuden a incorporar eso y luego la responsabilidad de empezar a desarrollarla, ¿no? Al igual que el hospital, que confíe en que tú vas a desarrollar eso con buenos resultados, pero cuando vives esas situaciones y ves la cara de la gente, es una sensación inigualable. Es un chute de energía inigualable. No, es que es impresionante, ¿no? Has contado un caso, pero hay evidentemente muchos más, porque cada vez eres, bueno, pues un médico más reclamado, ya no en el Mm. ámbito solo de La Coruña o de Galicia, sino en el ámbito español, incluso internacional, ¿no? Hay pacientes que ya viajan para contactarte. Insisto en que dejaremos la forma de contactar, ¿no? en la descripción, ¿no? de este vídeo, por si alguno de los que estéis viendo este vídeo tenéis problemas de ese tipo, conocéis a alguien que los tenga y quiere por lo menos tener una consulta, ¿no? Con Juan. Tan ha sido el avance, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? Habrá, me imagino, ¿no? En el campo de la medicina, pues muchas iniciativas de este tipo, pero que quedan en nada porque se demuestran como no eficaces. Hay que invertir el tiempo suficiente como para comprobar si merece o no merece la pena, y ese es tiempo que le regalas a la vida de alguna manera, o le regalas, ¿no? a tu profesión, porque no sabes si va a haber un retorno de algún tipo. Pero esta técnica, si no me equivoco, ¿no? Se empezó a hacer en Corea hace años. Habéis estado en Corea y os han dicho que alucinan, ¿no? Con, bueno, pues con las mejoras que habéis incorporado incluso vosotros, ¿no? Sobre los que inventaron esta técnica. O sea, hay que entender que no es solo el conocimiento de esta técnica, sino ir descubriendo nuevos límites que se pueden ir traspasando con esta técnica. Cuéntanos un poco esa experiencia en Corea que a mí me hizo gracia. Sí, bueno, por esa intención que tenemos de cada vez mejorar más, no nos conformamos con lo que hacemos ahora, sino que esto al final es una herramienta que sirve para tratar muchas patologías de la columna, ¿no? O sea, Claro. no solo sacar hernias. Hoy en día somos capaces de, cuando no hay más remedio y hay una artrosis en la columna, pues poner los tornillos y poner los implantes necesarios para estabilizar ese segmento de la columna, pero hacerlo todo mínimamente invasivo y por endoscopia, ¿no? Entonces, nosotros queríamos autoevaluarnos y ver, oye, ¿estamos haciendo todo lo que se hace hoy en día en el mundo o podemos hacer más? Y dentro de lo que hacemos, ¿qué tal lo hacemos? Porque ahora mismo sí que debemos reconocer que el doctor Manuel González Murillo y yo en nuestra unidad de cirugía endoscópica en La Coruña estamos haciendo un nivel de endoscopia bastante alto a nivel español, ¿no? Entonces, Sí. también el doctor Ricardo Casal y otros compañeros, ¿no? Pero no tenemos manera de autoevaluarnos si podemos hacer más o cómo lo estamos haciendo. Entonces dijimos, pues vamos al origen de todo esto. Vamos a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si nosotros podemos hacer más o si lo están haciendo mejor, ¿no? Y entonces fuimos al hospital de Guridul, que está en Seúl, en Corea, y nos pusimos en contacto con el doctor Sang-ho Lee, que es el precursor de esta técnica en Corea, y Jin Sun Bae, que es, bueno, el coordinador, el jefe clínico del servicio, que a día de hoy es uno de los más top ahí en Seúl y en el grupo en Guridul a la hora de desarrollar este tipo de técnica, ¿no? Entonces, nada, fuimos 15 días, pudimos ver unas 20 cirugías al día,
en el hospital. Al final es un hospital monográfico, eso quiere decir que solo se dedica a la columna. Tiene 2 edificios de 12 plantas con más de 20 quirófanos. El volumen de cirugía fue importantísimo. Y lo que pudimos observar es que lo que hacían era muy similar a lo que hacíamos nosotros y que incluso en algunas ocasiones nosotros habíamos ido un pasito más allá, ¿no? Y eso nos causó la sensación de que estábamos haciendo las cosas bien. Incluso, bueno, se dio la situación de que tuvimos una conversación con el doctor Jin-Sung Bae y nos preguntó un poco el volumen de cirugías que hacíamos al año y qué complejidad, y cuando les transmitimos, pues que eso, que llevábamos unas 600 cirugías realizadas, con más de 200 cirugías al año, y entre los 3 ya sumábamos más de 1000 y pico cirugías, pues alucinó, ¿no? Digamos, dijo, oye, vais muy bien, ¿qué hacéis aquí? ¿Y por qué habéis venido a vernos, no? Porque lo que estáis haciendo está muy bien, ¿no? O sea, estáis haciendo un nivel de cirugías, un nivel de complejidad que oye, que no debéis de avergonzaros, sino todo lo contrario, debéis de estar orgullosos, ¿no? Entonces, volvimos con la sensación de que esos 15 días habían merecido la pena y volvimos con, bueno, te reconfirmas un poco en ti mismo en que las cosas las estás haciendo como hay que hacerlas, digamos. Es que, claro, esto es importante decirlo, ¿no? Cuando ya hay una muestra de más de 1000 cirugías, pues evidentemente os habréis encontrado con todo tipo de casos, pero lo que está ya verificado, lo que es seguro, es que bueno, pues que esta técnica, digamos que tiene un grado de acierto, ¿no? Y con respecto, ¿no? Pues a otras técnicas, pues que, bueno, pues la hace recomendable yo creo que para todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Es importante, ¿no? No solo, bueno, pues o sea, creo que es muy importante el volumen, ¿no? En este caso, el ser capaz de poder mostrar una gran muestra de volumen y decir, Sí, bueno, pues cuáles son los tiempos de recuperación medios, cuál es la vida del paciente, ¿no? Después de haberse sí, intervenido y con la comparativa anterior, ¿no? Que era, oye, pues era lo mejor que había anteriormente, había pues una cirugía más tradicional, pero que evidentemente conllevaba otros riesgos, otros tiempos de recuperación y que muchas veces, como decías tú antes, no recomendaba solucionar el problema de esa persona, sino que, bueno, pues que había que asumirlo y bueno, pues me imagino que te habrás encontrado con auténticos dramas en ese aspecto, de gente que estaba ya un poco desahuciada él mismo y que de repente empieza a ver que hay una oportunidad. sí, sí, como bien dices, a ver, lo que decías al principio, es importante conocer los resultados, tener ese feedback para ver si las cosas las estás haciendo bien. Nosotros ahora, este año, tenemos la intención de sacar 4 publicaciones y una de ellas es de nuestros propios resultados. Esto en otros Claro. países se hace. Es obligatorio, es una auditoría. Nosotros no, en España no es así, ¿no? Pero nosotros nos lo hemos autoexigido y en estos casos de alta complejidad de estenosis de canal en varios niveles, en pacientes de mayores de 70 años, vamos a presentar un trabajo en más de 60 pacientes, los resultados que hemos obtenido, porque consideramos que es importante, primero, conocerlo nosotros y que el resto de la gente también lo conozca y que sirva a otros profesionales a decir, oye, tengo que desarrollarme en esta técnica, tengo que formarme en esta técnica porque le voy a poder ofrecer mejores resultados, ¿no? Y como bien dices, es que hay pacientes que antes, 75, 80, 85 años, con este tipo de patologías, la cirugía clásica, que puede alcanzar buenos resultados en algunos casos, en estos pacientes las complicaciones eran elevadísimas y con difícil solución, ¿no? Entonces quedaban relegados a no hacer grandes cosas o a basar su tratamiento en tratamientos analgésicos con morfina, con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Entonces, eh, se abre un campo de tal magnitud que no lo sabremos hasta dentro de unos años, precisamente cuando veamos todas las aplicaciones que tiene esta técnica, Claro. que se sigue desarrollando, ¿no? De hecho, Juan, por rematar, no te conformas, digamos, ¿no? Con desarrollar esta técnica, con ir aprendiendo nuevas aplicaciones, ¿no? Que puede tener esta técnica, que me consta que se van incorporando nuevas aplicaciones, sino que también estás bastante volcado en la formación, ¿no? Con ese deseo, ¿no? Esa vocación que nos explicabas al principio de, oye, ser de ayuda a los demás, ¿no? Bueno, mejorar la salud, ¿no?
de los demás. Evidentemente tú y los colegas que hacen la misma técnica que tú no podéis atender a todos los pacientes, es imposible, ¿no? No habría manos para eso, pero estáis también, ¿no?, centrados en esa formación para que futuros, bueno, para que médicos actuales, ¿no?, futuros cirujanos también puedan incorporarlo y ya sea algo común, ¿no?, en España, que se pueda desarrollar esa técnica. Claro, por responsabilidad no nos podemos quedar en que la haga yo o la hagan mis otros compañeros. No, la vocación del médico tiene que ir más allá, tiene que ir a comunicar y tiene que ir a compartir conocimientos para que otros lo puedan hacer y llegue a más gente. Y Claro. entonces, en esa línea, en los últimos 3 años hemos hecho una apuesta grande por la formación que tenemos que compatibilizar con nuestra actividad diaria, ¿no? Y entonces, pues somos instructores de la técnica, avalados por nuestra sociedad médica, que es la SECPEC, la Sociedad de Cirugía Percutánea y Endoscópica de Columna, ¿no? Y la intención es que los 15, 20 cirujanos que ahora mismo en España ya desarrollamos la técnica con cierta fiabilidad, nos prestemos a dar formación en diferentes hospitales, tanto privados como públicos, y a nivel nacional e internacional, ¿vale? Yo actualmente, pues, 3, 4 días al mes los dedico a esa formación, bien yendo a hospitales y asistiendo a cirugías a otros compañeros médicos que se han puesto en contacto con la sociedad o conmigo, o bien en Portugal, también he tenido la ocasión de ir a ayudar, o a algún otro país, ¿no?, pues impartiendo cursos de formación, tanto teóricos como prácticos, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad de todo médico que cree que puede compartir esos conocimientos y que pueden ser de ayuda el hacerlo, ¿no? Y es una parte importante, el divulgar. Pues bueno, creo que a todo el mundo le habrá quedado claro, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, lo que estás haciendo, y que el recorrido, como hemos dicho desde el principio, porque se trata también de, bueno, pues de que cada uno se pueda ver reflejado en su campo. El recorrido no siempre fue fácil, no todo fueron certezas. Tuviste también la suerte de encontrarte un ámbito en el que te dejaron salirte de tus propios límites, ¿no?, y ir un poco más allá, tratar de encontrar soluciones que, bueno, pues que la formación que en ese momento tenías no te permitían tener ese tipo de soluciones, y bueno, y cambiarle la vida a mucha gente, ¿no? Ha sido un placer tener la primera charla con mi hermano, un hermano que está haciendo cosas muy, muy importantes y muy relevantes. Y nada, te mando un enorme abrazo y muchas gracias por pasarte por aquí. Igualmente, tío. Un abrazo fuerte y nada, espero que eso, que le sirva de inspiración a gente, bueno, esta conversación, que espero que haya gustado. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo enorme.